Ahora, vamos a nuestro punto, el tema, el misterio de la piedad. Hice un pequeño preámbulo, abrí un paréntesis para hablar de esto precisamente, dado a que como no se llevó a cabo la cena del Señor ni la ofrenda, bueno, podemos hacer un estudio, ¿ok? Y la semana pasada hablamos en cuanto... ¿Quién usa este banco? Pues para que lo traiga a su lugar, ¿eh? Si lo va a usar, está bien, pero que lo regrese a su lugar. Dándose enojón, ¿verdad? Estoy bromeando. Yo soy un pan de Dios, no pregúntale acá. No se crea. Mejor no le pregunten. Bueno, por eso cuando nosotros queremos de alguna manera hacer entender un texto, hay que saberlo explicar, hay que entenderlo principalmente uno. Y por eso es de que tenemos nuestras propias herramientas para poder explicar. Les decía, cuando la Escritura dice justificado en el Espíritu, allá en Primera de Timoteo capítulo 16, justificado en el Espíritu, primero explicamos cuál es esa palabra, ¿ok? Edikaiope es la palabra que se empleó, que se usó cuando se hizo esa transliteración o esa se me fue la palabra, traducción, ok, del hebreo al griego se empleó esa palabra, ok, edikaiope. En esa herramienta que nosotros llamamos, usted puede conseguirlo también en Amazon, por ejemplo, y está en inglés. A mí cuando me dijeron en la escuela tienes que comprarlo, pero está en inglés. No le hace, Miguel, porque casi la mayoría de las abreviaciones que están en inglés están en español también, ¿ok? Cómpralo, porque te va a ser de mucha utilidad. Y es cierto, hermanos, nos ayuda mucho. Ese se llama el léxico griego, ¿ok? Cómprelo. Ayuda mucho también a poder entender algunas. Las voy a poner aquí. Léxico griego, ¿ok? Esa palabra edikaiope, le decía que hay tres términos: pasiva, activa y media, ¿ok? Entonces en la pasiva está esta palabra. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan de qué manera les hablé eso? ¿Cuál es la activa? Yo le abrocho los zapatos al hermano Jorge, ¿ok? La pasiva, él me los abrocha a mí, o sea, él me hace a mí la acción. Y la media, yo me hago la acción a mí mismo, ¿ok? Entonces cuando dice edikaiope, en el sentido es una acción pasiva. Es decir, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él fue quien recibió la acción. Pero ¿cómo? ¿Cómo fue que sucedió esto? En el momento en que Él se expone a la palabra, en el momento en que Él aprende la palabra y aplica el conocimiento de Dios a su vida, por algo Él es. Por eso Él es el verbo, ¿ok? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. ¿Y qué es el verbo? Ok, precisamente cuando hablamos de lo que es el verbo, es logos, es palabra, pero palabra activa, palabra activa. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo vino a ser activa todas las profecías mesiánicas que habían hablado los profetas. Todo lo que ellos profetizaron, todo lo que ellos anunciaron muchos años atrás, cuando vino Cristo, Él puso en acción todo lo que Dios había predicho, anunciado. ¿Me explico? ¿Ok? Él vino a cumplir todo eso, le vino a dar vida a la palabra precisamente.
¿Pero cómo? Aplicándose la misma palabra. ¿Ok? Y es por eso que él, al aplicarse a la palabra de su padre, adquirió precisamente la virtud de la justicia en sí. ¿Ok? De la justicia. Por eso cuando dice la Escritura, justificado en el Espíritu, en el sentido de que él fue exento, libre de toda culpa. Fue declarado así, porque él, cuando uno, hermanos, aprende de la palabra de nuestro Dios, cuando uno es expuesto a la palabra, el temor, es expuesto a la palabra de nuestro Dios, la palabra lo que hace es de que infunde temor, nos advierte, nos exhorta, ¿ok? Y nos convence también, nos persuade también. Por algo nuestro Dios dice en su palabra: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, te lleva, te conduce al arrepentimiento, al hecho de sentir culpabilidad y sentir el deseo de estar bien con Dios. Cuando el apóstol Pedro, un ejemplo, cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el Pentecostés, y lo que les predicó, si usted lo lee todo el capítulo 2, va a ver que lo que les predicó Pedro fue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina él diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Y cuál fue el resultado de la prédica? Al oír esto, todos los judíos, todos los que estaban ahí, al oír esto, ¿qué pasó? Exactamente. ¿Qué significa compungir, hermanos? ¿Ok? Es como un pinchazo. Literalmente es como un pinchazo. ¿Ok? Un golpe a su conciencia. Imagínense lo que es un golpe a su conciencia. ¿Ok? Sentir culpabilidad. Como el rey David en el Salmo 51: he pecado contra ti. Solo contigo yo he pecado. Ese golpe de conciencia. Esto dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Mostrando que el arrepentimiento y el deseo de reivindicarse con nuestro Dios, de ponerse a cuentas con nuestro Dios. ¿Cómo fue que ellos llegaron a ese punto del arrepentimiento y del deseo de estar bien con Dios? A través de la palabra. Oyeron la palabra, oyeron a Dios, y fueron acusados. Y es por eso que termina diciendo allá, bueno, más adelante dice en Hechos capítulo 2, versículo 42: así que los que recibieron la palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Ok? Los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron como 3,000. ¿Ok? Al haberse bautizado, ¿qué obtuvieron ellos? El perdón de pecados. Es decir, que de todos sus pecados que ellos habían cometido, fueron ¿qué? Absueltos, limpios de todos sus pecados. Y eso ya es estar en la justificación de Dios. Solo Dios, óiganlo bien, solo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, es quien, a través de su sangre preciosa, a través de su evangelio, es quien nos limpia de todo pecado. Nuestra alma es limpia de todo pecado. Solo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, no a través de nadie más. Ni rezos, ni credos, ni oraciones, ni un hombre justo, recto, santo que esté aquí entre nosotros, ni uno que se autonombre como el sumo pontífice. Nadie. Ni María, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, nadie. Porque nadie, hermanos, había hecho lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió siendo justo, recto, íntegro,
todas esas virtudes, todas esas cualidades, hermanos, que describen lo que es ser justo. Por eso el Espíritu Santo dice justificado en el Espíritu. En el Espíritu. Su ser interior, hermano, siempre se mantuvo puro, limpio delante de nuestro Dios. Porque Él nunca pecó. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y les decía que este término, hermanos, está relacionado a lo que es a la doctrina en cuanto al plan de salvación. Porque aún nuestro Señor Jesucristo, precisamente, para que Él pudiera ser realmente un hombre justo, recto, íntegro, puro, limpio, santo, hermanos, Él tuvo que ajustarse a la palabra de nuestro Dios, seguir los mandamientos de nuestro Dios. Él mismo lo decía en Juan capítulo 6. Yo he descendido a este mundo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Y es por eso que nadie podía acusarle, convencerle de que el Señor había pecado por su obediencia al Padre. Él pudo mantenerse siempre recto delante de nuestro Dios. Por eso, hoy en día, hermanos, muchas personas quieren autonombrarse justos, quieren autonombrarse santos, quieren nombrarse hijos de Dios, pero sin haber alcanzado la absolución de sus pecados, sin haber alcanzado la justificación. Y a muchos cuando le dicen, hay programas televisivos en donde dan una tremenda lección, un tremendo estudio, y terminan diciendo: si tú quieres recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, solamente arrepiéntete de tus pecados y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, o cree en el Señor como tu Salvador, levanta la mano y ora con nosotros y hacen una oración del pecador y ya usted ya es salvo. Solamente con arrepintiéndote y creyéndote tú ya eres salvo. Eso dice la Escritura. No, hermanos. Precisamente hablábamos con una persona hace poquito. Déjame acuerdo en dónde. Acá con los hermanos de la Iglesia de Cristo en la BOM, donde estábamos hablando con unos visitantes, y yo precisamente le mostraba los 3 planes de salvación que existen. ¿Ustedes conocen los 3 planes de salvación que existen? Rápidamente. Hay 3. ¿Cuáles son? Perdón, mi hermano, no te oí bien. Eso. Bautizarse y luego ya más salvo, y luego ¿qué viene? Confirmación. Hay otro, es creer igual a salvo, y luego bautizarte. Escuchaba decir una persona: los que se bautizan es para formar parte de un grupo de discípulos. Y es un hombre, hermano, que yo me quedo anonadado, sorprendido, porque es un hombre sumamente inteligente, que diserta la palabra tremendamente. Pero cuando llega el punto, hermano, de la conversión, es donde, como dicen por ahí, no sé quién torció el rabo. El cochinito, el perrito, no sé quién. Es decir, ¡pum!, se tuercen, ¿ok? Se desvían. Y dicen que el bautismo es solamente para la membresía, para que tú formes parte de una iglesia, pero no es para la salvación. Y lo voy a decir ahorita la clave, donde está el punto, ¿ok? Entonces, este es el plan 1, el plan 2. ¿Y cuál sería el plan 3? Espérame, mi hermano Fabián, porque al parecer usted ya se lo sabe, brother. A ver, creer
Luego, entonces más, bautizarse, luego, salvo. Ahora le voy a preguntar, ¿quién enseña este plan de salvación? ¿Quién enseña este plan de salvación? Bautizarse, ya eres salvo, y luego la confirmación. Universales. Pues sí, el catolicismo, porque ¿sabe qué significa católico? Universal. Yo soy católico, es decir que usted es universal. ¿Ok? Bueno, ciertamente el catolicismo. ¿Ok? ¿Y este? Los bautistas, precisamente, ¿verdad? ¿Y este? La Biblia. ¿Dónde, hermano? Exactamente, Marcos capítulo 16, versículo 15. Cuando se lo mostré, la persona ya se quedó, ok, la escritura nos dice cuál plan de salvación es el verdadero. Ok, cuando usted les dice Hechos capítulo 2 versículo 38, note, es que Satanás es bien astuto, hermanos. Ok, mire, vamos a leerlo. Hechos capítulo 2 versículo 38. Antes de que corras más, ahí en creer, Ajá. y luego pusiste bautizarse, pero Sí. ahí le falta algo, ¿no? Es confesar primero. Porque dice Marcos 16 versículo 15, hermano. Hasta abajo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las Romanos naciones. 10, Nuestro trabajo es ir y predicar. Romanos 10, versículo 9. Su confesar es su confesión. No, claro, eso está implicado, ciertamente. Que está implicado, ¿cierto? Nosotros conocemos ya lo que implica todo el plan: oír, creer, arrepentirse, confesar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ciertamente, pero al creer, hermano, está implicado todo eso, que es la obediencia. ¿Ok? Entonces, ciertamente ahí está implicado eso. Y es bueno que lo menciones, hermano, porque no es solamente creer y ya, sino implica lo que es el arrepentimiento y la confesión. O sea, conlleva más todas esas cosas, pero solamente para configurar lo que es un plan de salvación. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 38, tengan la Biblia a su mano y lean conmigo y mírenlo bien. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, por haber obtenido el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hubo? Se lo voy a leer otra vez. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, por haber obtenido el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ok. Pero tú eres en las Escrituras, hay traducciones que ya en vez de respetar lo que es el para, ¿qué pusieron? El por. El por. Esto cambia, modifica las cosas. Y lo que están haciendo con eso, por haber alcanzado el perdón de los pecados, ellos, hermanos, ponen el perdón de los pecados, ponen el perdón de los pecados antes del bautizo y no en el acto mismo del bautizo. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, cuando usted llega a esa discusión con una persona, es así, no es asá. Bueno, tenemos que ir precisamente al interno y al griego, al original. Si quisiera, ahora sí me pusieron a trabajar, hermanos. Si fuese la palabra por, la proposición por, la proposición en el griego sería día. ¿Ok? Como si fuera en español día. ¿Ok? Sería esa proposición, el por. Pero no está en por, sino está la proposición que es para,
es eis. Esta es la correcta, esta es la mala. ¿Me expliqué bien? Okay. Lo que está en el interlineal griego, en el original, la proposición verdadera, correcta, es esta. Para. ¿Qué significa para? Con el fin, con el propósito, con el deseo de obtener algo. Haces algo con el propósito de alcanzar algo. Si usted trabaja toda la semana, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué trabaja? El pago se lo dan, ¿cómo se dice? ¿Antes de que trabaje? No. Se lo dan una vez que usted trabajó la semana. Por eso es para. Y esa es la proposición. Les enseño esto, hermanos, porque esos son precisamente, permítanme, porque precisamente son las artimañas que usa Satanás. Y sabe que si a una persona lo engaña con eso, nunca va a obtener verdaderamente la justificación de sus pecados. ¿Me expliqué bien? Hermano. Sí, hermano, es que aún, por ejemplo, como lo que dijo del trabajo, Ajá. uno que trabaja, le pagan después del trabajo, pero, ahí viene el pero, Sí. si en verdad hizo el trabajo bien. Aún todavía. Aquí, Lo sigo oyendo. Entonces quieren salvarse sin obedecer exactamente lo que Cristo mandó. Exactamente, hermano, es como queremos ser salvos, ya somos salvos. ¿Seguros? No. ¿Seguros? No, tenemos la promesa de la salvación. Por algo el apóstol Pablo dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Ok? Y tenemos que perseverar en las cosas de nuestro Dios. Y así a duras penas. Por algo el apóstol Pablo decía en primera de Pedro capítulo 4, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? ¿Dónde aparecerá el pecador? A ver, hermano, ayúdame ahí tantito. Ahora bien, una vez que nuestro Señor Jesucristo, hermano, se ha declarado por el Espíritu, a ver, Dios manifestado en carne, ya hablamos de eso. Oh, aquí está, ¿por qué volteo para allá? En el hombre, porque en el hombre, déjame verle. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que de hecho se me pasó poner un punto también importante. Negar la deidad de Cristo, en que nos convierte en anticristos, hablamos de eso, nos convierte en enemigos de Dios, nos convierte en un mentiroso. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, okay. Nos convierte en una amenaza contra la iglesia. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahora, justificado en el Espíritu, lo decíamos, esa es la palabra, edikaiote, puro, limpio, libre de toda maldad. Esa es la palabra que les mencionaba, la que está así escrita en el interlineal griego, edikaiote. Y también la acción pasiva, les decía precisamente, en su obediencia al Padre, Él fue justificado. Esto ya lo estudiamos, hermano, la semana pasada. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo era confrontado por los discípulos, por los judíos, en Juan 8, ¿se acuerdan que hablamos de que ellos decían, nosotros no somos hijos de fornicación? ¿Se acuerdan? ¿Por qué razón decían eso? ¿Okay? Sin embargo, en cuanto a su persona, nunca pudieron a comprobarle nada. Nuestro Señor Jesucristo, al ser declarado por Dios, justificado en el Espíritu, vean los amigos que yo estoy usando. ¿Se acuerdan de los amigos que les puse aquí? ¿Cómo, cuándo, por qué, dónde? ¿Okay? Bueno, ¿qué proposición estoy usando? ¿El qué? ¿Qué logró? ¿Okay? ¿Qué fue lo que logró nuestro Señor Jesucristo al mantenerse justificado, limpio, puro, hasta la misma muerte? Morir en esa condición. En primer lugar, vamos a ver que fuera resucitado por su Padre. Pero ¿cómo es posible
que nuestro Señor Jesucristo haya tenido que ser resucitado. Es que Él, hermano, Él tuvo que respetar todo el proceso de todos nosotros. Él respetó el proceso de la vida y el proceso de la muerte. Desde el momento en que Él fue concebido, desde el momento en que Él nació, al igual que usted y yo, Él fue 100% humano. Y Él vivió toda su vida bajo esa condición humana. Y estando en esa condición, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Okay? Aún cuando Él, acordémonos cuando Él estaba también en la cruz, y cuando un ladrón le dijo, el arrepentido: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Desde hoy estarás conmigo en el cielo. ¿Dijo en el cielo? Con mi Padre. Tampoco. En el paraíso. Ok. Ciertamente. Zeus. Esa palabra ahí no la tengo apuntada. Pero esta era una palabra de los griegos, hermanos, ¿ok? Que significaba un paraíso, era un jardín. Tenía una connotación o una expresión muy antigua. Le decía como es encontrar un oasis en el pleno desierto. ¿Qué es un oasis? Hay agua, hay palmeras, hay sombra, hay comida, que prácticamente es un lugar ¿de qué? De vida. ¿Ok? De vida. Por algo cuando el Señor nos dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, es decir, tiempo de paz. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Entonces, precisamente, nuestro Señor Jesucristo fue al paraíso. ¿Qué es el paraíso? Mire, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24, Hechos 2, versículos 23 y 24, hablando de nuestro Señor Jesucristo: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores ¿de qué? De la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Okay? Y dice, espérenme tantito, y ya nos habla ahí de David, que él expresó eso, porque David dice de él, o sea de Cristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y mire cómo es que el apóstol Pedro, mediante el Espíritu Santo, nos explica que lo que el rey David estaba expresando, diciendo, esa profecía es una profecía mesiánica, que se estaba refiriéndose no a sí mismo, sino, o sea, no estaba hablando en primera persona, sino en tercera persona, a él, Cristo. Por eso dice: varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. ¿Y qué pasa? En su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, su esqueleto, su cuerpo, sus huesos, ahí están todavía. Entonces no estaba hablando de él. ¿De quién estaba hablando? Dice después: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección. ¿De quién? De Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne
vio corrupción. A este Jesús Dios resucitó resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Quién lo sacó del Hades? El Hades es el paraíso. ¿Ok? Acordémonos, hermanos, que el Hades, esto ya lo explicamos una vez, pero para aquellos que no estuvieron en aquel tiempo, ¿dónde dejé? ¿Dónde te dejé? El Tártaro ya es como el infierno o algo así. Okay. Pero no, el Hades se escribe como Hades. Significa lo que es el receptor de todas las almas. Todos al morir vamos ahí. Okay. El Hades es esto y está así. Okay. El paraíso está aquí. Ahí. Ahora no sé si lo escribí bien, ¿ok? ¿Dónde está quién? Abraham. Todos los hijos de Dios. Aquí lo que es una cima, un abismo. ¿Es con ese, verdad? Sí, porque entonces sería cima, lo alto de una montaña. Tiene razón, mi hermano. ¿Y acá qué es? El lugar de tormento. ¿A dónde fue Cristo y a dónde se llevó el ladrón de la cruz con él? Precisamente al paraíso. Ahí. Okay. Y de ahí salió Cristo junto con el ladrón. No va a ser él solo. ¿Y por qué le resucitó Dios? ¿Por qué el Padre le resucitó? Justificado en el Espíritu. Es por eso que esto tiene mucho que ver, hermanos. Tiene mucho que ver. En la cita que el Señor nos da, cuando le dijo al apóstol, cuando le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos nos respondieron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros, algún otro profeta. ¿Y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos hermanos, con una buena intención, y a veces debemos tener mucho cuidado para no ir más allá de lo que está escrito. Ciertamente hay que saber usar bien la gramática. Y algunos señalan que cuando el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos quieren aplicarlo de esta manera, que Cristo estaba hablando de sí mismo, porque Él es la roca. Es decir, que la muerte no iba a poder a mí retenerme. Pero ahí a nuestro Señor Jesucristo ya no está hablando en primera persona. Es decir, yo, acuérdense de las diferentes tipos de personas. Yo, tú, él, ustedes, nosotros y ellos. ¿Ok? En la primera persona, yo, ahí el Señor no está hablando en primera persona. Por eso cuando le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, hermanos, ahí lo que empleó precisamente no es Petros, para referirse a Pedro, sino Petra. La palabra que usó Petra es la roca. Sobre esta roca, que figurativamente se refiere a esa gran confesión de fe, la que hizo el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración es la base, ¿ok? La base para poder sustentar, mantener su iglesia. Para que nosotros, hermanos, para que la iglesia precisamente pudiera existir, ¿qué tuvo que hacer primeramente nuestro Señor? Morir, resucitar,
¿verdad? Ser sepultado y resucitado. ¿Ok? Cuando nosotros, para poder obedecer precisamente lo que hacía nuestro hermano David, lo que precede el bautismo, que es la fe, esa confesión de fe. ¿Cuál es esa confesión de fe? Que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sobre esta roca va a estar fundada, cimentada mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De qué está hablando? ¿En la roca o la iglesia? La iglesia. La iglesia. Por eso, si nosotros, hermanos, nos ajustamos al consejo de Dios, a la palabra de Dios, hacemos lo que Él nos dice, comenzando desde el plan de salvación, desde el perdón de pecados, todo lo demás, nos mantenemos, hermanos, adheridos a su palabra para mantenernos justos, rectos delante de nuestro Dios. Al morir, ¿cuál cree que va a ser nuestro destino? ¿El lugar de tormento o el lugar del paraíso? Pues la esperanza es al paraíso. Ahí vamos a ir usted y yo, siempre y cuando nos mantenemos justificados en el Espíritu. Hermano, Mándeme. allá sea en el lugar de tormento, en el paraíso, va a esperar uno el juicio. Exactamente. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4:13 nos habla: cuando Él venga, descenderá a los cielos con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Hermano David. Comentario. ¿Ah? Acerca de esa gran roca inmovible, Mm. que nadie la puede mover, Sí. es un fundamento ¿Ah? de la confesión. No es simplemente, yo creo que Jesucristo es Hijo de Dios y ya. Ah. Eso, como dices tú, y voy a usar la palabra que usas, implica que el Señor Jesucristo es mi Señor, mi amo, y que debo de obedecerlo en todo lo que está escrito en la Biblia para honrarlo, glorificarlo y traerle un culto como Él lo está pidiendo cada 8 días. Amén. Sí. La pregunta es, aquí viene la interrogatoria tan grande, Ujú. porque a veces estamos con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Ahí es donde nosotros confesamos que le íbamos a seguir, Ciertamente. que íbamos a ser fiel. Cada quien tiene nuestros problemas, yo sé. Ujú. Pero ya en el momento de cuando ya tomas tú una decisión de que ibas a seguir a Cristo, lo Sí. tienes que hacer, porque Exacto. te va a tomar cuenta después de él. Ujú. Entonces ahí es donde decimos, bueno, pues ¿a dónde voy? Ujú. ¿Buscando la gloria del mundo o buscando la gloria de Dios? No sé. Ya tienes que estar, cuando vienes al bautismo, tienes que estar seguro de que eso que implica la confesión tiene muchos, que ya después está en la Biblia, como dice, ¿Cómo? tiene muchos, como si fuera un contrato. Dice, mira, pero aquí en la letra chiquita dice esto. Todas las demandas, precisamente. Todas las demandas, ¿no? Ajá. Todo está implicado precisamente en todo eso. Bueno. Ya está en lugar de tormento, como quiera va a ser juzgado, ya está bien. Ya prácticamente el lugar de tormento es como la antesala al infierno. Básicamente. La antesala al infierno. Paraíso, al cielo. Al cielo. Okay. Una vez que el Señor venga, hermanos, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá. Y dice, luego los que durmieron primero en Él saldrán, ¿okay?, a reunirse con Él en el cielo. Y Pablo dice, y nosotros los que habremos quedado no precederemos. Es decir, ni nos vamos a adelantar, ni nos vamos a quedar atrás. En ese mismo instante, ellos salen y nosotros seremos transformados para reunirnos con el Señor en el cielo. Amén, mi hermana. El Señor agarrará a los suyos a su reino, dice en Romanos 15, parece que dice, luego Él entregará el reino a su Padre. Pero en el momento en que nosotros nos reunamos con Él, salgamos, hermano,
los que están en el lugar de tormento, enviados al infierno. Y todos los que están quedados aquí también, ¿verdad? Todo será destruido. Por eso que importante es precisamente buscar ser justificado, declarado justificado por Dios y no por los hombres. El Señor fue resucitado gracias a nuestro Dios. Después dice que iba a regresar con su Padre. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. Fue resucitado y luego, ¿qué fue? Fue con su Padre. Nosotros vamos a resucitar también. ¿Y qué cree que va a pasar? Vamos a ir ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial también. Lo mismo que Él es por eso que si Él al lograr todo esto fue para nosotros también, principalmente para Él. ¿Okay? Por eso la Biblia nos habla precisamente de que Él fue el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque dígame una cosa, no hubo gente que resucitaran antes que Él. Sí lo hubo. ¿Quiénes? Las que resucitó él y cuando se murió Lázaro. Pero dice, Y los justos que resucitaron. La suegra de Pedro, pobre Pedro. ¿Verdad? O sea, muchos fueron resucitados. El hijo de la viuda de Naín. Entonces el Señor no fue el primero. Pero todos los que resucitaron, hermanos, volvieron a morir. ¿Ok? Volvieron al lugar del Hades. Nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, Él no volvió a la muerte. Él volvió con el Padre. A eso se refiere, al primogénito entre los muertos. Hermano García. Estaba conversando con unos familiares en el Paz. Yo sé que después de la muerte ya no hay esperanza. Ciertamente. Si fue convertido y si yo lo que Cristo manda, Dios va a tener misericordia y va a llegar para eso. Ajá. Pero me legó un punto bien que yo lo sabía, que yo ya sabía. Ajá. Dice que ellos que después de la muerte pagan mesa, pagan servicios para sacarlo del purgatorio. Oh, ok. ¿Dónde sacas eso, el purgatorio? Pues, está en la Biblia. Y dije, no, en la Biblia no está. Esa palabra no existe. Le dije, no, pero en la Biblia se dice. No. La palabra purgatorio, como la palabra el limbo, tampoco. El limbo es un lugar donde supuestamente van los niños, los que mueren al nacer o pequeñitos, van al limbo, ¿ok? Ahí son de los niños pequeñitos y no pasa nada. No, todo fue una invención del catolicismo. El purgatorio, supuestamente que estando aquí uno, que quiero hacerle una misa a mi esposo porque, cómo fue tremendo este hombre. Es que, hermano, Páguele, le cobran también, ¿no? sí, es que ellos se enfocaron a las leyes terrenales. Sí. Por ejemplo, cuando ya alguien lo capturan por sospechoso, lo detienen y lo ponen preso, Sí. para después presentarlo a un juez. Entre ellos tomaron esa idea y de ahí sacaron el purgatorio, creyendo que era la misma forma. Pero la verdad no. Con Dios no hay que te va a poner preso. Por ejemplo, cuando está hablando del castigo, de los que están castigando ahorita, Sí. que van a los tormentos, ¿verdad? Todavía no les ha llegado lo bueno, porque lo bueno va a venir cuando ya sean arrojados al infierno. Más bien lo peor. Lo peor. Lo peor para todos ellos. Gracias, hermano. Yo sé que el tema está interesante. Aprendemos mucho de nuestro Dios, hermano, pero el tiempo se nos acabó. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos.